El Evangelio de hoy, tomado de Lucas 9, del 22 al 25, nos va a hablar de la realidad del sufrimiento que viene por seguir a Cristo. De allí vamos a centrar esta meditación en una pregunta que puede ayudarnos a meditar y a vivir esta lección. ¿Se puede evitar el sufrimiento? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomemos el texto de hoy, Lucas 9, 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta enseñanza acerca del seguimiento aparece en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo dirige esta enseñanza a los discípulos, Marcos la centra en la muchedumbre y a los discípulos. En cambio, en Lucas, que es el texto de hoy, de una manera categórica lo presenta como una enseñanza para todo el mundo, para todos. A la bondad de Cristo, a sus milagros, hubo una fuerte oposición. Una oposición de parte de las autoridades que lo llevó a la muerte. Seguir a Cristo bajo las condiciones de discípulo se convertía en estar dispuesto a la persecución y a la muerte. Es una exigencia del seguimiento por el reino de Dios. Es lo que vemos incluso, lo vemos aquí, como les decía, en los otros dos evangelistas. El versículo 23 de hoy tiene un sentido, en cierta manera, moral, adaptado a la vida del cristiano. Tome cada día su cruz y sígame. Era popular la cruz en ese momento para Jesús. Digamos que Jesús hablara de la cruz en ese momento como imagen para su seguimiento. Pienso que vale la pena entender un poco que, aunque era un medio de tortura romana, ya en la práctica algunos judíos la habían utilizado. Para algunos, cuando se habla de la cruz, a veces piensa uno que simplemente los problemas que tenga uno, las dificultades, algunas cosas de la vida que se le enfrenten, pero no la ve como el compromiso de Jesús, la participación con Él y caminar con Él el camino hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Pero es algo que nos va a decir, es una tarea que tenemos cada día nosotros. Para algunos parece que esta lectura quizá no hable del martirio, sino simplemente de seguirlo, ¿sí? Ser fiel a Él, ser fiel a su maestro, a su estilo de vida. Sin embargo, es importante descubrir que la experiencia de morir en la cruz no debía ser nada hermoso. Los romanos utilizaban esto como un medio de tortura, ya lo decíamos. Y es muy difícil no leerlo desde el punto de vista de aquella realidad que tuvo que afrontar Jesús y de descubrir como parte a lo que se puede enfrentar el discípulo de Cristo es justamente a la muerte por el nombre de Cristo. Al menos fue la experiencia de los primeros cristianos. La mayoría de ellos tuvieron que morir no propiamente en la cruz, sino en los coliseos romanos, atacados por las fieras. El rey judío Alejandro Janeo, eso fue entre el año 100 y 70 antes de Cristo, ya que era judío, había hecho crucificar a unos 800 fariseos. Entonces ya, digamos, en el ambiente ya se conocía este tipo de tortura de la cruz y en cierta manera era una vergüenza la que enfrentaba no solo la persona que moría en la cruz, sino a su familia y todos los demás al ser crucificados.
Pero miremoslo un poco desde el sentido de seguir a Cristo. Para aquel que quiere seguir a Cristo, el martirio no es una variable ajena. Quizá todos no vamos a morir mártires, pero de hecho muchas personas por el nombre de Cristo van a tener que morir, van a tener que entregar su vida. ¿Qué es seguir a Jesús? Vale la pena que meditemos sobre esto. Seguir a Jesús se identifica en cierto punto con perder la vida, en sentido físico en algunos casos, pero en sentido de la vida de cada día, ¿verdad? Es un lenguaje muy cristiano y la iglesia nos presenta de una manera simbólica esa actitud con la exigencia de cargar la cruz de cada día. Lo que Jesús hizo, que sube al Calvario con la cruz a cuestas, que tiene que morir allá colgado en la cruz, que tiene que soportar en todo el camino el peso de ese travesaño de la cruz. Es una realidad que todos en el mundo ya conocemos y compartimos, ¿sí? Y nos muestra, digamos, de una manera general cómo Él tuvo que padecer este dolor de la cruz. El que carga la cruz como medio de tortura, en este caso no es un criminal, no es un asesino, o un hombre que fue injustamente, es un hombre que injustamente fue condenado, pero este que fue injustamente condenado por los verdugos, no ellos, los verdugos no pueden ver en él a Dios. Ver a Jesús en la otra persona es una invitación constante que nos hace la iglesia. Verlo en el necesitado, en aquel que sufre. El matadero de cabeza del ser humano ha sido encontrar a Dios, pero difícilmente lo podemos ver en el rostro de las personas alrededor, porque no lo buscamos ahí. La gente, sobre todo aquellos que siguen mucho las tradiciones de religiones orientales, tratan de buscarlo dentro de sí mismos, por medio de meditación, una especie de búsqueda a través de técnicas para la trascendencia y cosas así, tratando de hallarlo de una manera, digámoslo así, en su mente, o desde su mente, desde la inteligencia. Algunos desde la ciencia quieren conocer un poco lo que significaría Dios en el mundo. Otros simplemente lo ven de la manera más básica, arcaica, digamos, diría yo, en la naturaleza, en los árboles, las plantas, los astros del cielo. Esto casi como lo que vemos en culturas primitivas. Algunos, como en el caso de los fariseos, simplemente creían que la manera de llegar a Dios era a través del cumplimiento de ciertas normas, era una manera farisea de encontrarse con Dios. Hay muchos que aún esperan que venga y los recoja, es otra manera. Simplemente estamos aquí y algún día va a venir como en un episodio de las abducciones alienígenas y nos va a llevar. Estos caminos de búsqueda del hombre no están completamente identificados con o no completamente, sino radicalmente no lo están con el camino que nos propone Cristo. El camino original, el que nos propone en el Evangelio de hoy, que es en cierta manera exigente. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Cargar la cruz de Jesús significa escuchar su mensaje sobre el reino, adoptar esa manera de ser y cumplir hasta el final la urgencia de su ejemplo. Amar sin límites. Entregar la vida sin límites. Ofrecer siempre el perdón, incluso cuando tenemos que afrontar cosas que no tienen perdón. Vivir con esa apertura, con esa alma abierta al misterio de Dios y la fidelidad. Pero todo esto puede significar un riesgo que puede llevarnos, digamos así, por los caminos de la muerte. La originalidad de lo que hizo Jesús es que se gana lo que se pierde. Lo que nos dice, el que quiera ganar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio la salvará. Es decir, lo que se ofrece a los demás, aquello que se sacrifica en bien del otro, redunda en mi bendición. Por el contrario, todo aquello que uno haga reteniendo para sí de una manera cerrada y egoísta, es algo que se pierde. Podemos por diferentes medios evitar las cruces de la vida, pero la gran enseñanza de Jesús es que el sufrimiento no se puede evitar. Puedes tomar analgésicos, puedes tratar de ignorar tu dolor, tragarte las lágrimas en una situación que estés viviendo,
O puedes al contrario reaccionar con violencia ante el dolor. Otros lo niegan, otros tratan de negar su dolor, pero al final es claro que el dolor, el sufrimiento no se puede evitar. Si lo decimos en palabras de Jesús, la cruz es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. No somos, apreciado pueblo de fe, masoquistas para buscar sufrimientos. Y Jesús tampoco buscaba ser crucificado. Pero él mismo se dio cuenta que era inevitable que su manera de vivir, la manera como estaba llevando esta relación con los demás, su estilo de vida y sus palabras iban a terminar siendo una manera de ponerse en entredicho ante las autoridades que veían con malos ojos sus actitudes. Él sabía que si seguía adelante con su propuesta, si se mantenía firme en su predicación, en algún momento la situación que estaba viviendo esa sociedad caería sobre él. En ese sentido era fácil predecir lo que hace el texto, prácticamente es muy cercano a lo de hoy, la pasión, la predicción de la pasión. El Hijo del Hombre va a morir. A Jesús no le sorprendía, él sabía que podía suceder eso. Sin duda que tuvo que meditar mucho y mucho acerca de esta realidad. Y lógicamente compartió sus temores y angustias con sus discípulos, así como también compartió con ellos su firme decisión de mantenerse en ese punto de fidelidad a la misión que el Padre Dios le había encomendado. Pienso que la fidelidad en cierta manera nos pone delante de sí la realidad de la cruz que de alguna manera tendremos que abrazar. La maldad del mundo lleva dolor y muerte. Incluso entre los mismos judíos que se supone eran gente religiosa, el desenlace de la pasión de Jesús tuvo para los judíos la consecuencia de ser un hecho maldito. Para ellos era una maldición morir en la cruz. Era una ignominia, decían, todos los hechos que rodearon al condenado. Es que la realidad de la muerte en la cruz era una cosa, además de la tragedia de morir colgado en un madero, ¿verdad? Y la vergüenza. Habían otras cosas que eran vergüenza, el ser desnudado, es que lo colgaban a uno completamente desnudo, colgaban a la persona desnuda en la cruz, ¿sí? Ser sometido al escarnio público, al escándalo. Es algo que pues quizá no logramos dimensionar nosotros, pero una desvergüenza a la que se enfrentaba aquellos que de una u otra manera cometieran delitos. Estas cosas de colgarlo desnudo y cosas de esas tenían que ver más con delitos políticos en contra del rey, en contra de las autoridades, ¿sí? No se podían cuestionar en ese momento las autoridades, como pasa hoy en muchos países, donde la persona que se atreva a cuestionar en algo algún tipo de corriente política puede ser condenado. Eso mismo vivían, pero el escarnio era terrible. Y lógico, quizá no era el primer cargo para Jesús. Eso lo hubieran podido condenar más por una revuelta religiosa o cosas por el estilo, ¿verdad? Hubieran podido encontrar que la manera de acusarlo, como muchas veces le dijeron, era la blasfemia, porque era un blasfemo. Pero las consecuencias del castigo iban a ser distintas. Y entonces por eso fue que lo llevaron hasta las autoridades políticas y exigieron a las autoridades políticas que lo mataran, presionaron mostrándolo como un peligro para la vida política del pueblo y entonces así poder infringirle el mayor dolor y el mayor sufrimiento posible, la injusticia de la vida. Pensemos un poco en la realidad del sufrimiento en la vida de las familias. Un papá, una mamá no puede evitar los sufrimientos para su hijo. Quizá el consuelo, el abrazo, la compañía, quizá una medicina puede ayudar, pero el sufrimiento es algo que viene con nuestra condición humana. No puedes evitar el sufrimiento de los demás. Por más que los quieras, no puedes evitar el sufrimiento de un hijo que está padeciendo una enfermedad que es grave. Lo que puedes hacer es sufrir con él, estar a su lado, acompañarlo y sufrir con él. Y eso tiene un nombre, se llama compasión, misericordia, compasión, padecer con. No me refiero a hacer sufrir a la gente, digamos, eso ya es un problema que hay que llevar al psiquiatra o a la terapia, ¿verdad? En el caso de Dios Padre, que pudo evitar el sufrimiento de su Hijo, sufrió con él. Y este sufrimiento al lado de su Hijo hizo que hubiera una redención para la humanidad a nombre de este sufrimiento. Es decir, en Jesús Dios sufre con el hombre
y así le da sentido al sufrimiento. Además, que lo hace para que el hombre encuentre un sentido a esa promesa de vida eterna, que es de lo que termina hablándonos también el texto de hoy. Si el discípulo evita seguir a Jesús para no afrontar las ignominias y las desvergüenzas, las opresiones a las que se va a ver sometida la persona en este mundo, a la hora del encuentro con Dios Padre en el cielo, con los santos, con toda la comunidad, entonces va a haber una vergüenza de parte de él hacia esa persona, ¿verdad? Es de lo que nos habla el texto. Ser discípulo de Jesús no va a ser en este mundo ninguna especie de gloria, no es para gloria nuestra, pero de cara a la redención de la humanidad y el proyecto del reino de Dios es lo único que nos puede salvar a todos. Contemplemos, queridos hermanos, apreciado pueblo de fe, contemplemos los sufrimientos de cada día. Miremos nuestros dolores físicos o espirituales, las personas que pronto nos afectan, nos molestan en la oficina. Pensemos en las personas que nos odian en la comunidad. Pensemos en los problemas de familia que podemos también tener nosotros. ¿Cómo puedo yo en ellos vivir sentimientos de compasión para con los que sufren? ¿Cómo puedo vivir un camino, un tiempo de misericordia con aquellos que incluso son inmisericordias para conmigo, para los que yo amo? Apreciado Señor, te damos gracias por el don de tu Hijo y cómo a través de él le diste sentido incluso al sufrimiento humano. Sufrir es algo que no deseamos, pero estamos seguros que de alguna u otra manera el sufrimiento toca las puertas de casa. ¿Cómo, Señor, nos preparamos? ¿Cómo estamos unidos a ti a tal punto que sepamos que el sufrimiento llevado contigo como una cruz se hace más ligero y más suave? Bueno, apreciado pueblo de fe, muchas gracias por este tiempo que dedican a compartir conmigo esta reflexión, esta meditación peregrina. Invitarlos a vivir este tiempo de verdad donde miremos los sufrimientos de cada día y los pongamos en el altar de Dios. El Señor nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.